Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Vivir en Conciencia, aquí en Aire Fresco App, Meditación Mindfulness. Como saben, es un ciclo donde conversamos con personas de muchas partes del mundo, quienes nos ofrecen desde su visión particular una mirada propia sobre lo que significa para ellos vivir en conciencia. En esta oportunidad tenemos a Gabriela Butcher, quien es actualmente la COO de Plan Internacional. Ella es colombiana, nacida en Estados Unidos, criada en Colombia y actualmente vive en United Kingdom, en el Reino Unido. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Raúl. En realidad, hoy es mi primer día, después de casi 20 años de trabajar en Plan International, mi primer día Okay. de estar ya por fuera de la organización. Entonces, es un día particular para mí. El primer Diferente. lunes, digamos, eso estuvo el Dif fin de semana, pero el lunes con otra perspectiva. Entonces, bueno, claro. es un buen día para conversar contigo. Muchas gracias, Gabriela. Has estado 20 años en Plan Internacional, que como sabemos es una organización no gubernamental que trabaja por velar por los derechos de los niños, que es algo que es un poco un leitmotiv de tu carrera, y también por la equidad de las mujeres en más de 70 países. Cuéntanos un poco, aunque ahora estés un pasito desvinculada, porque luego contaremos un poquito más de Plan Internacional. ¿Qué hace exactamente esta organización en el mundo? Bueno, son programas de desarrollo y de respuesta humanitaria, básicamente partiendo de los conocimientos y las habilidades y el liderazgo local. Entonces buscamos complementar y apoyar y potenciar ese liderazgo. Con el tiempo, en la organización nos dimos, Plan International ya lleva 83 años en el mundo, de hecho empezó en España, en la Guerra Civil Española. En esa época era directamente intervenir y apoyar a niños y niñas que han quedado huérfanos en ese momento. Crearon colonias de huérfanos en España, luego en varios otros países en Europa con la Segunda Guerra Mundial. Pero la organización fue transformándose y se volvió una organización de ayuda al desarrollo. La operación en Colombia es una de las más antiguas, ya de esa parte de la ayuda al desarrollo, empezó en el 62. Digamos, con el tiempo, no solo ha sido el trabajo con la niñez, sino específicamente enfocarnos en la desigualdad hacia las niñas. Entonces, cómo equilibrar las oportunidades para las niñas y saber que entre más yo misma también y la organización y todos nos enfocamos en encontrar que hay una brecha enorme, más es increíble cómo es de sistemático y cómo tenemos que realmente ser conscientes de muchas cosas que no vemos, que se toman como naturales, obvias en la vida cotidiana y que en realidad son barreras desde antes de nacer para las niñas y desde muy temprana edad y siguen toda la vida para las mujeres. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad y te contaba fuera de micros, la oportunidad de conversar con Daniela Coniesco, quien es la presidenta de la Fundación WWF en Colombia, que también trabaja muchos temas que tienen que ver con, pues, con eliminar los techos de cristal, con aumentar las tasas de presencia de liderazgos femeninos en las empresas más importantes de la región. Y conversábamos luego unos días después con Paola Andrea Gómez, quien es la jefa de redacción del País. Tienen también la entrevista aquí en YouTube y nos hablaba de esa visión de género, de esa visión feminista del periodismo que pone luz sobre algunas cuestiones de nuestro día a día que muchas veces no somos capaces de ver. La situación de las mujeres, de las niñas y las mujeres en muchos países del mundo es realmente dramática, si me dejas utilizar esta expresión, pero no solo hay que irnos a esos países alejados de nuestro entorno, que tradicionalmente llamamos como países del tercer mundo o países en vías de desarrollo, sino también en países como donde vivimos tú y yo, o incluso en Colombia, por supuesto. Se viven esas situaciones quizá de otra manera, pero se viven en el día a día. Plan International también actúa frente a este tipo de discriminaciones de la mujer y la equidad en este tipo de países. Sí, en todas partes y en realidad es un problema
y un reto para el sistema, no es solo para las mujeres y para las niñas, también es para los hombres, para los niños, porque, digamos, hay un desequilibrio de poder y realmente el feminismo es sobre, decir, digamos, este desequilibrio, necesitamos equilibrarlo y realmente complementarnos mejor y tener la oportunidad de que cada cual esté en plenitud de realmente desarrollar su potencial. Entonces, creo que también para hombres puede ser una situación de privilegio la que ha habido durante todo este tiempo, pero es un privilegio que viene a un costo muy alto. En general, lo que vemos es que, digamos, ha habido toda esa presión de ser el que se gana la vida o que tiene la responsabilidad por la familia y también a la vez el que suprime sus emociones o no las expresa o solo expresa algunas, como por ejemplo la rabia. Y está muy relacionado ese problema del manejo de las emociones en muchos hombres, también con las violencias que se dan a todos los niveles, y una violencia enorme es la violencia en el hogar, la violencia de esa persona más cercana. Y como creo que todos hemos visto en las noticias, es algo que ahora está absolutamente, pues ha aumentado enormemente con la pandemia. Es esa situación de violencia que hace que muchas mujeres están en situaciones de alto riesgo y muchas niñas. Muchas veces también en plano que miramos hay una situación de violencia, discriminación y se habla de las mujeres en general. Pero si uno mira las estadísticas y los casos, en realidad las mujeres, en realidad son niñas las que están en el mayor riesgo y es una franja de edad como entre los 14 y los 18 años cuando se potencian desafortunadamente las violencias, la discriminación y un momento en que realmente se suprime la posibilidad de muchas de ellas de realmente salir adelante. Hay una enorme situación de violencia sexual, de embarazo temprano, que genera todo tipo de consecuencias. Entonces, Tema ¿cómo? de la ablación de clítoris también en muchas Es, culturas. sí, son 200 millones de mujeres viven con la mutilación genital, que Mm, es algo que continúa, pero también yo conozco directamente cantidades de activistas que vienen justamente de las culturas donde eso ha sido una forma aceptada, un ritual aceptado, que están buscando transformarlo para encontrar alternativas que mm. puedan reemplazar esos rituales que se han estado llevando a cabo. Gabriela, tras 20 años en Plan International, ahora das un pasito a otra organización a partir de este mes de noviembre, si no me equivoco. Cuéntanos un poco cómo visualizas esta nueva etapa en tu vida y cuáles crees que van a ser los retos que con más ilusión enfrentarás a partir del mes de noviembre, si no me equivoco. En noviembre. Pues digamos, en plan ha sido un crecimiento enorme. Llevo desde fines de mis 20 hasta Mm, ahora fines de mis 40. Entonces ha sido una gran escuela, cantidades de retos y creo que he aprendido de la diversidad de personas con las que trabajo, con las que me estaba comunicando también en esos mm, últimos días en despedida. Pero sí, aprender como yo veo ahora, sintonizarme con muchos estilos distintos que me ayudan a aumentar mi tolerancia y comprensión, pero además a descubrir más elementos de mí misma. mm, Entre más estoy en diálogo y más en conversación con tantas personas diversas y el reto, digamos, Plan International y Oxfam, que es la organización a la que voy en noviembre, mm, somos un tamaño similar. Entonces es cómo trabajar con grandes grupos de personas a lo interno de la organización y también con socios externos para realmente es impulsar movimientos de cambio. Entonces, cómo desde estos roles de liderazgo al interior de organizaciones como estas, se potencia el cambio y es a través mm. también de ese trabajo en equipo, porque es un equipo enorme el que se pone a ese servicio de los demás. Y el cambio para mí interno es grande ahora, digamos, de haber hecho esto con un grupo de personas en una forma de Mm. organización y luego cambiar a otra. Y de hecho ahora con el rol de ser la directora ejecutiva, en este momento he estado en el rol digamos, subdirectora. Mm. Bueno, muchas felicidades antes que nada por tu nueva responsabilidad y te deseo sin duda muchos éxitos. ¿Sí? Quisiera irnos, Gabriela, un poquito más atrás, en la profundidad de tu trabajo, mejor dicho, en las razones que llevan a personas como tú a dedicar la vida a los demás.
es decir, el valor de la solidaridad. Y me gustaría que lo abordáramos desde una posición individual, es decir, desde la sociedad civil, como donde estás tú, y también desde un papel institucional, es decir, desde los estados en ese elemento o en ese valor de la cooperación multilateral. ¿Qué crees que despierta en nosotros, Gabriela, la voluntad de ser solidarios con los demás? Esa es una buena pregunta. ¿Qué puede hacer lo que lo despierte? Porque sí, soy consciente de que no todos lo sentimos. O sea, es una empatía, y empatía en el origen de la palabra, sentir con la otra persona. Yo creería que es no estar cerrado o estar abierto tanto al sufrimiento como a la alegría digamos, a toda la gama de las emociones. Eso lo podemos De los cultivar. demás, sí, porque creo que lo que veo hacia afuera es hacia adentro también. Entonces, para mí ha sido un trabajo interno, como decía, de mil formas. El trabajo con los demás y estar expuesta a tantas personas tan distintas, es como a veces siento, es como se me está ampliando mi capacidad de amor, porque digamos, hay el amor, digamos, que la mayoría de nosotros sentimos de forma, digamos, decimos natural, hacia un hijo, por ejemplo, es algo, digamos, que nos llena. Y muchas veces eso ya significa una expresión de solidaridad en muchos casos en la vida cotidiana. Pero es cuando lo amplío a personas que son realmente tan distintas y que a veces no entiendo totalmente sus motivaciones o de dónde vienen. Si amplío y los incluyo en mi capacidad de amor, entonces siento que yo misma me amplío también. Entonces es hacia adentro y también como yo me acepto en todo quien soy, porque creo que en la medida en que yo lo expando hacia mí misma, también tengo más posibilidad de lograrlo hacia los demás. Hacia los Entonces para demás. mí viene, finalmente se destila a la palabra amor. Ahí se Y resume. sí, y empieza con el amor propio. Y sí, el amor propio, porque yo creo que cada uno de nosotros es un universo. El todo está en la parte en el todo. Somos todo un sistema. Entonces, a veces hay estas frases de, por ejemplo, Sócrates, que decía, digamos, la mayor sabiduría es conocerse a sí mismo, porque todo está en cada uno de nosotros. Entonces, en la medida en que exploremos, conozcamos y apreciemos y aceptemos, igual estaremos apreciando hacia afuera. A veces el no tener esa solidaridad o no sentirla o no expresarla es un miedo no solo al otro, sino también a partes de sí mismo. A uno mismo. Sí. La Fundación Charity AIDA publicó hace un tiempo, por segunda vez, un estudio de los países más solidarios del planeta. Por ejemplo, el mío, España, entre los 153 aparecía el 83. El estudio define la solidaridad en torno a tres valores, o lo definía en torno a tres valores: a las donaciones económicas, al tiempo dedicado a labores de voluntariado y al tiempo dedicado a empleado a los demás. Además, las donaciones económicas estaban medidas pues, en relación a la cantidad de ingresos de los habitantes, etcétera, etcétera. En Aire Fresco nos llama mucho la atención de este informe y especialmente el hecho de que países en vías de desarrollo estén a veces entre los primeros 10 de la lista. Por ejemplo, Marruecos, que ocupó el puesto número 12, o Liberia en el número 14, nos enseñan cómo la solidaridad no siempre va ligado de la mano de la riqueza. ¿Por qué crees que ciertos países en desarrollo son más solidarios que otros que en principio consideramos como potencias mundiales? Pues yo lo he experimentado también, eso mismo que dices con las personas directamente visitando. He estado en la posibilidad de estar en la casa o digamos, en el lugar de vivienda de personas que pueden considerarse las más pobres del mundo. Y en esos lugares encuentro increíble solidaridad, generosidad, apertura y a veces, digamos, condiciones durísimas, pero dentro de eso, esperanza,
cantidades de cualidades. Y también lo que es increíble, tengo la posibilidad de trabajar también como con donantes y personas que tienen muchísimo, pero no tienen desafortunadamente la posibilidad de conectarse de esa manera tan abierta. Entonces creo que eso también se traduce a países, y cuando hemos sentido la carencia o la dificultad, de pronto es más fácil ponerse en los zapatos del otro que tiene la misma carencia. Pero creo que España como país ha sido un país solidario y tiene muchas expresiones de solidaridad, y también esas cosas varían según las culturas. Seguramente, siempre hay promedios, pero dentro del país hay diferentes expresiones de solidaridad y de personas que son empáticas y se ponen en la situación del otro, ¿no? España, por ejemplo, es uno de los países pioneros en la donación de órganos, incluso en vida. Exacto, es un Creo ejemplo, que es un ejemplo de solidaridad muy, muy muy potente, ¿no? profundo, exactamente. Entonces, sí, pensaba cuando decías del estudio que, claro, tiene que tener ciertos criterios que puedan ser comparables entre países, pero hay a veces dinámicas que no son visibles para los demás, en que están en cada cultura. Hay formas de solidaridad distintas. En el día a día, perdón, y a menudo en nuestras sociedades donde consumimos para vivir, consumimos para que el sistema siga funcionando, y a eso sí le sumamos pues los niveles de estrés y de ansiedad y de llegar prácticamente al burnout en nuestros trabajos. Una de las frases más pronunciadas quizá por aquellos que no son solidarios o no ocupan tiempo en los demás es que no tengo tiempo. Es que finalmente no tengo espacio para ayudar a mi entorno. Y pensamos muchas veces en la solidaridad como una cuestión pues, de una donación económica a un país muy lejano, que también, pero no la pensamos en términos mucho más cercanos, incluso con nuestro grupo de amigos, en nuestro ámbito más cercano. ¿Qué podemos recomendar, Gabriela, a quienes nos oyen o nos ven para dar este paso, para buscar un espacio en nosotros y un espacio en el día, en la semana, el mes o en el año, en el que nos permitamos acercarnos a esas problemáticas que a veces están a nuestro alrededor y que no vemos y que muchas veces juzgamos, y que nos permita construir esa empatía, ese amor, y entonces actuar, ser solidarios? Pues creo que todos tenemos una oportunidad grande ahora, porque cada uno de nosotros en cada uno de los países donde estamos tenemos niveles diversos de crisis y de grandes dificultades. Creo que afectan a todas las familias y a los grupos de amigos. En todas partes hay personas que están en este momento sufriendo enormemente, porque pues han perdido sus formas de vida, de ingresos. Entonces yo creo que es estar eh, digamos, a la escucha o ver los signos de lo que pasa alrededor, y realmente sí, yo creo que empezar con el entorno cercano y no quedarse ahí, sino también sentir dónde estas situaciones se dan de la manera más extrema. Digamos, si se ha sufrido en España, por ejemplo, o en Latinoamérica en este momento con los niveles de la pandemia, cómo es en las zonas donde no hay acceso a los servicios médicos, cuando no hay recursos, cuando no hay redes de apoyo. Entonces, pensar en todo lo que se necesita en este momento, ponerse un poco en esa perspectiva. Para terminar, quisiéramos de agradecer tu trabajo, tu voluntad de construir tejido social que nos permita a todos pues, no dejar nunca a nadie atrás, por la circunstancia que sea. Y hay un proverbio etíope que a mí me gusta mucho y que quisiera compartirte y compartir con los demás, que va precisamente en esta línea, que es: cuando las arañas se unen, pueden atar a un león. Me parece que si Sí. somos capaces todos de unirnos y de entretejer un tejido social, podemos realmente sostenernos a todos, sin dejar a nadie caer. Gabriela, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimos éxitos en tu próxima gran responsabilidad, y animar a todos a que busquemos siempre ese espacio. Como comentabas, uno necesita amarse a sí mismo para amar a los demás. Si me permites la cuña, creo que precisamente la meditación nos da esa oportunidad, ¿no? Nos da herramientas que nos permitan atrevernos a conocernos,
a querernos más y por tanto a ser más, a construir empatía hacia los demás, a construir amor y yo creo que la acción de esa empatía es precisamente ser solidario. De acuerdo. Muchas gracias, Raúl, y muchos éxitos con tu programa. Muchas gracias.